Digo, Dios me salvó de mí misma. El proceso fue largo, dolió. Yo no podía pensar, no podía reaccionar. Digo, Dios me salvó de mí misma, porque a lo mejor mi familia era muy estructurada, nos enseñó ciertas cosas que hubo que dejar, hubo que ir, todavía seguimos dejando, hubo que dejar y dejar y dejar. Y yo digo que Dios me puso a funcionar mi mente, me puso a funcionar a mí, porque era como que mi mente estaba anulada, yo no podía pensar, no podía reaccionar. Era como que, bueno, si está pasando esto, ¿qué querés que hagas? Era como que no era mi culpa de que estaba pasando. Después Dios me mostró que yo algunas cosas no las había hecho bien tampoco. Y conocí al Señor, estaba en la ciudad de Rosario y por un inconveniente familiar muy grande, sí, fue todo junto. Fue eso que en un momento me puse a mirar la tele, no sé cómo, porque había ahí un solo canal y en este canal estaban, y esto pasó en ese momento. Entonces, bueno, ahí realmente la circunstancia era muy fea y yo empecé a mirar el programa, le empecé a pedir a Dios que me ayude, mis chicos eran chiquitos y solo le pedía ayuda a Dios y en realidad no sabía qué hacer, pero no sabía qué hacer con ese problema que había, que me involucraba, pero era algo familiar. Y bueno, así en la desesperación empecé ahí a mirar y miraba el Club 700 y siempre salía un número para llamar. Pero yo no quería ir a la casa de un vecino porque no tenía teléfono. Ir a la casa de un vecino porque me iban a escuchar lo que yo iba a decir. Y era feo. Entonces me junté monedas para ir a una cuadra de mi casa que había un teléfono público en un club. Entonces allí llamé al Club 700, a ese número que salía. De esa chica que me atendió no me olvido más, nunca la conocí, su voz, y ella lo que estaba era desesperada porque yo no cortara. Y ella dice, tenemos que orar, y me preguntaba si conocía al Señor, le decía que no, que solo yo le estaba pidiendo ayuda a Dios y le conté lo que estaba viviendo en ese momento. Y ella me dice, no me vas a cortar, no te corto, le digo, pero estoy con monedas, un teléfono público de antes. Y entonces dice, bueno, oró por mí porque ella lo primero que quería hacer era orar por mí, que yo recibiese al Señor. Y lo otro me dio una dirección cerca de mi casa, que había una iglesia que también era cristiana, que pertenecía al Club 700. Así que ahí terminó la conversación, yo seguí mirando la tele, era una época muy difícil, me levantaba con mis dos chiquitos a las 6 de la mañana, volvía re tarde a mi casa porque quería solucionarlo, no sabía cómo, y pasé varias veces por esa iglesia y claro, yo iba a cualquier hora, pasaba y yo iba a cualquier hora, y con todo eso, ¿sabes qué van a decir si alguien me ve en el barrio que voy a la iglesia? Y bueno, de ahí, de a poquito, me comencé a reunirme. Esa era la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, de la ciudad de Rosario. Yo en mi vida había leído la Biblia, no sabía nada de Dios. Enseguida comencé a servir al Señor y bueno, cuando tuve que viajar, venirme para Bariloche, es una iglesia misionera. Así que lo primero fue orar por mi vida, para que el Señor pusiera ese deseo de que yo trajera la palabra hasta este lugar por medio de la iglesia donde estaba sirviendo. Y así vinimos aquí a Bariloche, 2 años en Rosario, vinimos para acá. Cuando vinimos a Bariloche, yo nunca había salido de mi ciudad, ni de mi casa, ni de mi familia. Así que yo era como que me iba a un lugar muy lejos, remoto, no tenía idea. A los pocos meses de llegar a Bariloche nos quedamos sin trabajo, por lo tanto sin vivienda, porque alquilábamos. Entonces recuerdo un matrimonio que fue uno de los primeros matrimonios que nos recibió. Ellos iban a dejar el lugar donde estaban y ya podían alquilar, se iban a
iban a ir a alquilar. Y ese lugar donde ellos estaban había sido preparado más que nada para un obrador y era de unos abuelitos que estaban construyendo. Entonces ellos le pidieron a los abuelitos que nos dejaran pasar el invierno. Unos 6 meses le pidieron y le dijeron no te pueden pagar, no tienen plata, están sin trabajo. Y bueno, allí fuimos y el abuelito nos dijo, para septiembre ustedes se van a tener que ir porque yo tengo que seguir construyendo. Ese lugar, esa casa donde estuvimos, tenía una salamandra a leña. Salíamos todos los días a buscar leña, a un campito, a un descampado que había por allí cerquita. Y la leña la sacábamos de abajo de la tierra, mojada, con nieve, sin nieve. Y teníamos una bolsa esas de papa, de alpillera, y volvíamos con esa bolsa llena de leña. Entramos a la casa, poníamos la leña, orábamos y la leña prendía. Al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Íbamos siempre por el mismo lugar. Cuando nosotros volvíamos en esa tarde no había más leña. No podía ser que al otro día hubiese leña. Entonces yo con la gente que hablaba, yo le decía que ese era el desierto que estábamos atravesando y que ese era el maná de cada día. Y algo muy importante también que pasó ahí, llegó el tiempo de irnos, nosotros orábamos por un lugar para ir a cuidar porque todavía no teníamos trabajo fijo. Nos dieron ese lugar para ir a cuidar y cuando ya teníamos ese lugar que era en medio del bosque, el abuelo, los abuelitos dueños del lugar comenzaron a llevar el gas natural a su casa, a su lugar. Y entonces me dijeron, acá no vamos a traer el gas porque lo tenemos que tirar abajo. Dice, pero te doy el tubo de gas mío que me quedó por la mitad. Bueno, abuelo, muchas gracias, para que no gastáramos en nada más. Así que allí le orábamos todos los días al tubo de gas y teníamos un matrimonio amigo, otro matrimonio, que había recibido al Señor ahí con nosotros. Nosotros teníamos la escuela bíblica en ese lugar, venían niños del barrio. Y el muchacho venía todos los días, pasaba a tomar unos mates y todos los días me preguntaba, ¿y el tubo de gas? Bien, le digo, tenemos gas. Y así todos los días, por más de un mes. Y entonces un día vino y le digo, ya nos vamos, ya nos mudamos. Y me dice, ¿y el tubo de gas? Digo, te lo paso para que lo sigas usando. El tubo de gas sigue teniendo gas porque Dios lo multiplicó. Después de mucho tiempo, él me cuenta que él venía todos los días y dice, pero se les tiene que terminar el tubo de gas. Y no, el Señor los multiplicó. Y bueno, así siempre. Después fuimos a vivir al bosque, que teníamos 2 vecinos alejados. Y allí en el bosque igual. Era un tiempo donde no había celulares, no había teléfonos, nos quedábamos sin colectivo a cierta hora. Escuchábamos una radio por onda corta. Y escuchábamos al pastor y yo cualquier cosita que pasaba ponía la mano en la radio y oraba, ¿no? Y así mi hijo una vez estaba con fiebre y le desapareció la fiebre, un día se quemó la panza con la salamandra y no tuvo llagas, no tuvo absolutamente nada. Orábamos por alimentos pero orábamos en casa, nadie sabía lo que pasaba. Y al rato, una vez sentí ruidos en la puerta, era una cabaña de madera, y salgo y había una bolsa llena de alimentos, alimentos no perecederos, todo tipo de alimentos. Una vez mi hija me dice, ma, yo no tengo pantalón lindo para salir. Le digo, estaba en la primaria, le digo, ¿sabes qué? Le digo, vamos a tu pieza. Le digo, ¿sabes? En este momento no podemos comprar un pantalón, pero ¿sabes qué? Vamos a orar acá las 2 por un pantalón para vos. A la semana, no recuerdo qué, viene una chica que venía a visitar a su novio, nos golpea y viene con 3 pantalones nuevos en la mano. Así, y el accidente que tuvo mi hijo, que se abrió la cabeza,
lo había invitado una familia a hacer esquí acuático, lo que antes era el retorno. No sé, se dobló el bote, él dio mal vuelta y su cabeza pegó con el filo del muro. Él se corrió todo esto para atrás. Antes de que lo llevara, antes que llegara la ambulancia, mi hijo me lo cuenta después. Dice, yo estaba me levantaron del agua, estaba mareado, estaba sentado, no podía reaccionar y vino un doctor, me dice, con una mochila y los pelos largos. Dice, y él entró y dijo, soy doctor, y dice, y lo que hizo fue cortarme el cabello que tenía sobre la frente y algo más hizo, dice él, y me dijo, vas a estar bien, y se fue, y nunca más lo vieron. Después, en el sanatorio, algo que me quedó grabado, vino el doctor, se paró delante mío y me dice, señora, ¿usted cree en Dios? Sí, le dije yo. Dice, yo solamente soy cirujano plástico. Y después el médico me contó todas las cosas que a él le podían pasar. Y oramos, no, va a estar bien, va a estar sano, no le va a pasar eso en la cabeza, ni en los ojos, ni en su cuerpo. Él tenía 16 años. Tuvimos una noche en terapia. La familia que estuvo con nosotros en ese momento se encargó de todo. El médico lo venía a curar a casa, al medio del bosque donde vivíamos. Nada, Johnny no tuvo nada, nada de nada. Ni nada de lo que el médico dijo, no pasó absolutamente nada. Esta misma familia buscó en el hotel al médico. En el hotel le dicen, no tenemos médico hospedado y no tenemos ninguna persona de esas características que nos están diciendo. Aquí no hay nadie. Así que el Señor siempre obrando, siempre haciendo milagros, porque ese es el Señor que aparece y que nos ayuda por su amor, por su misericordia. Cuando yo llegué a CFN, había otro conflicto familiar muy grave, de muchos años. Ahí pasó algo muy feo, había una circunstancia por la que yo hacía 17 años que estaba orando. Y recibí una palabra de Dios, comencé a orar por esa palabra que Dios habló a mi corazón y siempre digo que lo que yo oré por 17 años, Dios lo resolvió, no es que lo resolvió, Dios hizo algo en 18 días. Entonces, en ese momento yo tuve que empezar de cero con mi hijo. No teníamos dónde vivir, teníamos poco trabajo, pero yo podía sentir a Dios mismo obrando en mi vida y, si se puede decir de ese modo, como que Él me llevaba para adelante, como que yo no tenía fuerzas para hacerlo, pero que Él iba así como, vamos acá y vamos allá y hace esto. Temblaba de todos los trámites que tenía que hacer. El proceso fue largo, dolió mucho, porque Dios agarró esa situación como que la quebró. Entonces fue como así, como algo que Él lo arrancó, lo quebró y dice, bueno, ahora vas a tener que caminar más firme. Fue largo, pero Dios me sostuvo siempre y Él lo que hace es sanarte de adentro hacia afuera y te hace fuerte en Dios. Él nos da la fuerza después para salir adelante en todo. Así que sea como sea, hay que seguir con Dios. Para Dios todo es posible.